Hola, es un placer tenerte aquí. Antes de comenzar, suscríbete al canal y dale like al vídeo. El motor del autobús rugía mientras las luces de la ciudad pasaban como fantasmas por la ventana sucia, y yo, con los pies hinchados y las manos aún impregnadas del olor a desinfectante, apenas podía mantener los ojos abiertos. Eran casi las 11 de la noche, y volví a casa después de mi segunda jornada de limpieza, con la espalda rota y el alma rendida, preguntándome cuándo fue la última vez que sonreí sin cansancio. A mi lado, una señora dormía con la cabeza ladeada, y envidié esa paz que ya no conocía. Mi celular vibró con un mensaje de promoción inútil, y me dieron ganas de tirarlo por la ventana. Afuera llovía, como si el cielo compartiera mi agotamiento. Aún me faltaban 3 paradas para bajar, y aún más para respirar. Marcos seguía en casa, en pijama, viendo la televisión cuando yo entraba arrastrando los pies. Llevaba casi un año sin trabajo, pero jamás parecía tener prisa por cambiar esa situación. Al principio pensé que era una mala racha, pero los meses pasaban y él se acomodaba más. Ni siquiera fingía buscar empleo, decía que todo estaba difícil, que no había oportunidades. Pero yo sabía que no era el mundo, era él. Mientras yo limpiaba escritorios ajenos y recogía basura ajena hasta la madrugada, él dormía plácidamente en nuestra cama o se quedaba viendo películas que jamás terminaba. No había alarma que lo despertara ni presión que lo moviera. Yo vivía para sostenernos y él vivía. Al llegar, encontraba la cocina sucia, el salón revuelto y su cuerpo estirado como un rey sin reino. Y aún así, decía estar estresado. Cada mañana, con los ojos aún llenos de sueño, me decía, hoy buscaré trabajo, lo juro. Yo lo miraba sin responder, demasiado cansada para discutir. Al volver, lo encontraba en el mismo lugar, con la misma camiseta, y el mismo mando a distancia en la mano. Su búsqueda no pasaba del sofá. Sus juramentos no valían ni el aire que usaba para pronunciarlos. Ya no hablábamos del tema. Ya no hablábamos casi de nada. Nos cruzábamos por la casa como 2 sombras sin rostro, evitando mirarnos, evitando tocar el vacío entre nosotros. La costumbre había reemplazado el amor, el silencio había matado el deseo. Y yo, noche tras noche, me preguntaba en qué momento exacto dejamos de ser pareja. Un día, mientras barría un pasillo en una oficina vacía, escuché una noticia sobre robos en barrios cercanos. Me entró una inquietud tonta, pero insistente. No desconfiaba de Marcos, ni de nadie, solo quería sentirme un poco más segura. Así que al día siguiente, pasé por el supermercado y vi unas cámaras pequeñas en oferta. No lo dudé, las compré a cuotas. Le dije a Marcos que había comprado productos de limpieza en promoción, y que por eso había gastado más de lo usual. No sospechó nada, como casi nunca se enteraba de los gastos ni de mis decisiones. Me sorprendió lo fácil que fue mentirle, y eso me dolió más de lo que esperaba. Guardé las cámaras en el armario del pasillo, junto a toallas viejas. Esperé el momento adecuado para instalarlas. Una noche, en la sala de descanso del edificio donde trabajábamos, le conté a Ana que había comprado cámaras para casa. Ella me miró en silencio y después dijo algo que me pareció exagerado: nunca se sabe, las cámaras no solo muestran ladrones. Me reí, sin imaginar que esa frase se quedaría grabada en mi mente. Ana tenía una mirada que no juzgaba, pero sí advertía. Me dio miedo tener razón demasiado tarde. Esperé a que Marcos se durmiera profundamente, como cada noche después de sus cenas abundantes y sus cervezas. Tomé las cámaras del armario y, con cuidado, las coloqué en la esquina del salón y de la cocina. Me temblaban un poco las manos, como si estuviera haciendo algo prohibido. Ajusté bien el ángulo para que todo quedara cubierto, sin levantar sospechas. Cerré la app en el móvil y volví a la cama sin hacer ruido. Al día siguiente, antes de salir de casa, me levanté 20 minutos antes para revisar si las cámaras funcionaban. Todo estaba en orden, la imagen era clara, el sonido también. Vi el salón vacío, oscuro, esperando a que el día comenzara.
Sentí una pequeña satisfacción al saber que por fin tendría algo bajo control. Era como si una parte de mí supiera que había hecho bien. Justo antes de salir por la puerta, me detuve. Una punzada en el estómago, una especie de intuición que no pude explicar. No era miedo, era más bien un presentimiento incómodo, como si algo estuviera a punto de romperse. Me obligué a ignorarlo, a poner una sonrisa frente al espejo del ascensor. Pero en el fondo, ya no era la misma de antes. El jueves por la tarde, mientras volvía en el mismo autobús de siempre, el cielo se cerraba sobre la ciudad como una advertencia silenciosa. Las nubes eran densas, pesadas, como mi ánimo. El cansancio me apretaba el pecho y la cabeza me zumbaba de tanto pensar. Solo quería llegar, ducharme y dormir, pero algo me decía que ese día no sería como los demás. No sabía por qué, pero mis dedos buscaron el móvil casi por instinto. Lo saqué del bolso sin pensarlo mucho, como si mis manos supieran algo que mi mente aún no entendía. Abrí la aplicación de las cámaras con el pulso acelerado, aunque no tenía razón concreta para hacerlo. Era solo una revisión rápida, un gesto mecánico, una distracción en medio del hastío. Pero en cuanto la imagen empezó a cargar, sentí que el corazón se me subía al cuello. Algo no encajaba en esa calma aparente. La imagen tardó unos segundos eternos en aparecer, y cuando por fin lo hizo, el salón parecía vacío, pero no del todo. El sonido, sin embargo, fue lo que primero me impactó. Se oían voces, risas, y no eran de televisión. Subí el volumen, intentando no llamar la atención en el autobús, mientras la cámara mostraba solo el respaldo del sofá. Entonces, una frase me hizo girar el rostro hacia la pantalla de golpe. «Pobrecita tu mujer, siempre trabajando, y tú aquí, como un rey», dijo la voz inconfundible de Carmen, mi suegra. Esa mujer que venía a casa casi todos los días, sin avisar, con su aire de madre perfecta y su mirada de juicio constante. Nunca me cayó bien, pero siempre la soporté por amor a Marcos. O lo que creía que era amor. Esa frase, dicha con burla, me sonó como una puñalada disfrazada de chiste. Reímos, alguna vez, con ella, lo admito. Pero ese día su risa tenía veneno, una alegría cruel que se me clavó en el pecho. Alguien tiene que disfrutar lo que ella gana, ¿no?, respondió Marcos, sin rastro de vergüenza. Ambos se rieron como si compartieran un secreto sucio. Sentí un calor amargo subir por mi garganta mientras la imagen seguía estable. Yo no podía apartar los ojos. Ahí estaba él, mi marido, el hombre por quien me partía el lomo cada noche, sonriendo con desprecio, como si mi esfuerzo fuera una broma privada. No había tristeza en sus ojos, ni culpa, solo comodidad. Como si su vida dependiera de mantener esa mentira. Como si yo fuera parte del mobiliario que los sostenía todo. Esa sonrisa fue el primer golpe real. El sonido de sus risas combinadas me perforó los tímpanos, y aunque tenía ganas de gritar, de llorar, no podía hacer nada allí sentada, rodeada de desconocidos. Seguía viendo, esperando que todo fuera una confusión, un malentendido. Pero cada segundo lo hacía más evidente, no era nada nuevo entre ellos. Había confianza, complicidad, y algo más que no quería nombrar todavía. Carmen se levantó del sofá y caminó hacia él con una lentitud que me pareció premeditada. Le acarició el pelo con los dedos, despacio, con una ternura que no tenía nada de maternal. Fue un roce íntimo, demasiado íntimo, y Marcos no se apartó. Al contrario, sonrió como si disfrutara del contacto. Me llevé una mano a la boca, tratando de no soltar un grito. Durante un segundo, quise convencerme de que la cámara había captado mal el ángulo, que era una ilusión, un error. Pero entonces ella se inclinó más, él la miró de una forma que nunca me miraba a mí. Y el mundo se me cayó encima. Porque lo que vi después ya no admitía dudas. Era real. Tan real como el dolor que me quemaba el pecho. Se besaron. Largos, lentos, sin culpa. En el mismo sofá donde yo me sentaba cada noche a cenar con ellos. En el mismo espacio donde yo creía tener una familia.
Ese beso lo cambió todo, ya no eran suposiciones ni celos ni presentimientos. Era traición. Brutal. Asquerosa. Irreversible. El móvil me temblaba en las manos, no solo por el traqueteo del autobús, sino por el temblor que me recorría el cuerpo. Intenté bloquear la pantalla, pero mis dedos no respondían. La imagen se repetía en mi mente, una y otra vez, como un bucle insoportable. La gente a mi alrededor hablaba, reía, vivía, y yo estaba atrapada en una pesadilla que nadie más veía. Quise gritar, pero solo apreté los dientes. No puede ser, repetía en voz baja, como si al decirlo suficientes veces pudiera borrar lo que había visto. No puede ser, pero las palabras no cambiaban la realidad. Me dolía la cabeza, el pecho, las entrañas. Buscaba otra explicación, una lógica absurda que lo justificara. Pero no había nada lógico en besar a tu nuera. El trayecto que normalmente duraba 20 minutos se convirtió en un suplicio sin fin. Cada semáforo parecía eterno, cada parada una tortura. Solo quería llegar, enfrentar, gritar, pero a la vez tenía miedo de verlos de frente. Me ardía la cara de rabia contenida. Y aún así, me obligué a respirar y seguir el plan, primero mirar, luego actuar. Las lágrimas no salían, pero estaban ahí, empujando desde dentro, como lava a punto de estallar. No podía llorar en público, no quería mostrar debilidad frente a desconocidos. Pero me dolía hasta el alma, como si algo se hubiera roto para siempre. Cerré los ojos un momento, apretando los puños, deseando desaparecer. Era una herida que aún no sabía cómo cicatrizar. Cuando entré en casa, el olor a comida caliente me golpeó con fuerza. Marcos y Carmen estaban en la cocina, hablando como si nada, como si el mundo no se hubiera caído hacía una hora. Me saludaron con normalidad, sin rastro de culpa. Yo fingí una sonrisa que me dolió en la cara. No podía creer su capacidad para mentir con tanto descaro. El aroma a café recién hecho, que tantas veces me había reconfortado, ahora me revolvía el estómago. La cocina brillaba, la mesa estaba puesta, todo impecable, como una escena preparada para engañarme. Cada rincón parecía gritarme que yo era la única que no sabía la verdad. Me sentí ajena en mi propia casa. Como una invitada indeseada. Carmen se acercó con su habitual tono empalagoso, me dio un beso en la mejilla y dijo, «Qué cansada debes estar, hija». Sentí que se me helaba la sangre. Quise empujarla, gritarle en la cara todo lo que sabía, pero no lo hice. Le devolví la sonrisa más falsa de mi vida. Y me odié por ello. Todo era tan normal, tan perfectamente ensayado, que por un segundo dudé de mí misma. ¿Y si me lo había imaginado? ¿Y si el beso no fue lo que pensé? Pero no, lo había visto claro. Era real. Y esa aparente tranquilidad solo confirmaba que llevaban tiempo viviendo su mentira. Yo era el único error en su teatro. Me encerré en el baño con la excusa de darme una ducha, pero me desplomé junto al inodoro y vomité sin control. El cuerpo reaccionaba antes que la mente. No podía borrar la imagen del sofá, del beso, de sus risas. Todo me daba asco, mi ropa, mis paredes, mi cama. Quería huir, pero aún no estaba lista. Esa noche no dormí. Mientras Marcos roncaba a mi lado como si nada, yo veía las grabaciones una y otra vez, buscando detalles que me confirmaran lo que ya sabía. Cada repetición era como una cuchilla nueva. Pero necesitaba ver, necesitaba odiar sin dudas. El amanecer me encontró despierta, vacía, pero con un plan en mente. Pasé horas seleccionando fragmentos, pausando, haciendo capturas de pantalla, guardando todo en una carpeta con nombre neutro, documentos varios. Cada beso, cada caricia, cada risa compartida era una prueba viva de su traición. No había posibilidad de error ni de interpretación. Las imágenes eran claras, directas, crueles. Yo ya no necesitaba más explicaciones, tenía la verdad en la palma de la mano. Pasé todo el día siguiente pensando qué hacer con esa verdad.
¿Debía enfrentarlos? ¿Marcharme sin decir palabra? ¿Vengarme poco a poco? Cada opción me llenaba de miedo y rabia a la vez. Sabía que cualquier paso cambiaría mi vida para siempre. Pero lo único que no podía permitirme era seguir fingiendo. A la mañana siguiente, Marcos me dijo, como si nada, hoy iré a buscar trabajo, mi madre me acompañará. Esa frase, tan cotidiana y repetida, ahora me sonaba a burla. Lo miré por un segundo demasiado largo, y luego respondí, qué bien, suerte. Él sonrió satisfecho, creyendo que aún tenía el control. Yo solo pensaba en cuánto tiempo más necesitaba para desaparecer. Mientras recogía los platos del desayuno, sus gestos me parecían más vulgares que nunca. Cada palabra que salía de su boca me provocaba náuseas. Pero aguanté, disimulé, respiré hondo. Porque sabía que el momento del derrumbe llegaría. Y quería estar lejos cuando sucediera. Decidí que no les diría nada. Ni gritos, ni acusaciones, ni escenas. Dejaría que siguieran mintiendo, creyéndose seguros, mientras yo organizaba mi salida. Sería una traición silenciosa, pero justa. Les devolvería su propia moneda, la invisibilidad. A partir de ese día, empecé a sonreír cuando me hablaban, a preguntar cómo les había ido, a cocinar su plato favorito. Quería que confiaran en que todo seguía igual. Incluso les ofrecí dinero para ayudar con los gastos. Cada gesto amable era una puñalada disfrazada. Y ellos, ingenuos, la recibían encantados. Una noche, en la pausa del trabajo, Ana me observó en silencio y luego dijo, ya no eres la misma. No pude evitar llorar. Le conté todo, entre suspiros y vergüenza. Ella no me juzgó, solo me escuchó y luego me ofreció su ayuda. Hazlo bien. Sin rabia. Con inteligencia. Esas palabras me sostuvieron más que cualquier abrazo. Ana empezó a acompañarme en las pausas, a darme consejos sobre abogados, mudanzas, cuentas bancarias. Me prestó un pendrive para guardar los vídeos, me ayudó a buscar pisos en su barrio. Nunca preguntó más de lo necesario. Solo estaba ahí, como una hermana que la vida me regalaba justo cuando más lo necesitaba. Y gracias a ella, empecé a pensar con claridad. Una noche, mientras revisaba los movimientos bancarios, encontré transferencias sospechosas hechas desde nuestras cuentas conjuntas hacia una cuenta a nombre de Carmen. El monto era alto, repetido, constante. Seguí tirando del hilo y descubrí que ella cobraba una pensión por el fallecimiento de su marido, pero también recibía ingresos no declarados. Y, al parecer, Marcos la ayudaba. No como hijo, como socio. Descubrí que mientras yo fregaba suelos y limpiaba baños, ellos montaban pequeños negocios en efectivo, vendían artículos de segunda mano, y hasta alquilaban un trastero con productos que yo nunca había visto. Marcos no solo no estaba desempleado, trabajaba, pero en negro, con su madre, usando mi dinero como base. Yo no era su pareja. Era su inversión. Mientras yo salía de madrugada con ojeras y el cuerpo roto, ellos se paseaban por restaurantes, compraban ropa nueva y compartían tardes enteras lejos de casa. Las cámaras los mostraban relajados, riendo, brindando con copas que yo jamás toqué. Se movían con una tranquilidad que dolía más que cualquier infidelidad física. Me usaban, me explotaban, y lo hacían con una sonrisa. Yo no era parte de su vida, era su recurso. Una noche, al llegar a casa más temprano, encontré la cama revuelta, con 2 tazas en la mesita y una bufanda de Carmen en la silla. Marco salió del baño con el torso desnudo, sorprendido de verme. Me inventó una excusa torpe, que se había quedado dormido viendo la tele, que su madre, pasó un momento. No dije nada. Solo miré la bufanda, la cama y salí del cuarto sin pronunciar palabra. Esa misma noche, mientras él dormía profundamente, instalé la última cámara, la del dormitorio. Nunca pensé en hacerlo, era el único espacio que aún sentía mío. Pero ya no quedaban fronteras que respetar. Si Carmen podía entrar ahí,
yo tenía derecho a saberlo todo. Y lo que grabó esa cámara cambiaría cada célula de mi cuerpo. No fue solo un beso, ni un roce furtivo. Fue una escena entera, explícita, repugnante. Se acostaron juntos, en mi cama, bajo mis sábanas, como si yo no existiera, como si mi dignidad fuera un chiste más entre ellos. Marcos susurrándole cosas al oído, Carmen riendo como una adolescente. No pude verlo entero. Tuve que cerrar la app para no vomitar de nuevo. Amanecí con los ojos secos, sin lágrimas, sin temblores. Solo quedaba una calma rara, una frialdad que no reconocía como mía. Ya no me dolía. Solo quería desaparecer sin dejar huecos. Apagué la alarma y me quedé sentada en la cama, mirando el armario, las paredes, cada objeto. Esa no era mi casa. Nunca lo fue. No habría confrontación. No merecían ni una palabra. Solo me llevaría lo justo y les dejaría todo lo demás, incluyendo el veneno que compartían. El daño ya estaba hecho, y ahora era mi turno de desaparecer. Pero no sin dejar rastro. No sin que supieran que lo sabía todo. Iban a sentir mi ausencia como una sentencia. En 2 días, con la ayuda de Ana, encontré un estudio pequeño, discreto, amueblado. Firmé el contrato, pagué el primer mes con mis ahorros personales, y pedí un permiso en el trabajo para hacer la mudanza en secreto. Guardé mis cosas con cuidado, solo lo necesario. Dejé la casa como estaba, sin marcas. No quería que supieran que me iba, hasta que ya fuera demasiado tarde. Encima de la mesa del salón dejé una hoja doblada, sin firma ni detalles, ya lo sé todo. No busquéis explicaciones. No necesitaba decir más. No les debía una explicación. Salí sin cerrar con llave, sin mirar atrás. Ni siquiera me permití llorar. Solo respiré profundo al cruzar la puerta. Era libre, y ellos, prisioneros de su propio asco. Desde mi nuevo piso, encendí el portátil, abrí la aplicación de las cámaras y esperé. Sabía que en algún momento entrarían, encontrarían la nota, buscarían mi ropa, mis cosas, y entonces vería su reacción. Las cámaras seguían grabando. Cada rincón de esa casa aún me pertenecía. Aunque ya no estuviera allí, el ojo de mi verdad seguía abierto. No tardaron en llegar. Carmen gritaba desesperada, la cámara nos grabó. Marcos corría por el salón, desconectando enchufes, rompiendo cables, hasta que estrelló el televisor contra el suelo. El salón era un campo de batalla. Gritaban mi nombre como si les debiera algo. Pero yo solo observaba, serena, con una taza de café en la mano. Por fin tenían lo que merecían, miedo. Con todos los vídeos, capturas y registros en una carpeta ordenada, me presenté en la comisaría. Expliqué que no era solo una infidelidad, sino un posible fraude económico y uso indebido de fondos compartidos. El agente me escuchó en silencio, revisó las pruebas, y me derivó a un abogado especializado. No fue una escena de película, ni necesitó gritos. Fue ordenado, limpio, letal. Gracias al abogado descubrí que, mientras yo trabajaba, ellos habían vaciado nuestras cuentas comunes para financiar sus negocios familiares. Había movimientos sospechosos, retiros grandes, y hasta compras de cosas que nunca entraron en casa. El abogado me dijo que tenía base suficiente para denunciar por apropiación indebida. Y así lo hicimos. La ley también sabía mirar. El hombre era serio, preciso, sin adornos. Congeló todas las cuentas vinculadas a Marcos y a Carmen en menos de 48 horas. Me ayudó a proteger mi salario y a abrir una nueva cuenta solo a mi nombre. Su eficacia me devolvió la sensación de control. Por fin, alguien jugaba de mi lado con las mismas reglas frías que ellos usaron contra mí. La denuncia activó una investigación fiscal. Las cámaras que me protegieron revelaron más de lo que esperaba: pagos en efectivo, ingresos no declarados, y actividades comerciales sin registrar. En menos de una semana, su pequeño imperio doméstico se vino abajo.
Sus cómplices desaparecieron. Y yo, por fin respiraba sin tener que pedir permiso. Hacienda entró en su vida como un cuchillo afilado. Descubrieron que llevaba años evadiendo impuestos y moviendo dinero en cuentas ajenas. Le congelaron los bienes, le embargaron el coche, y citaron a declarar a varios clientes suyos. La mujer que se creía intocable empezó a desaparecer bajo montañas de papeles oficiales. Ya no tenía ni voz, ni poder. Intentó llamarme al móvil, luego al trabajo, y después apareció en la entrada de mi nuevo piso llorando, gritando mi nombre como si eso fuera a devolverle algo. No le abrí. Lo vi desde la mirilla, deshecho, hundido, con esa cara de niño al que le quitan el juguete. Pero yo no era su madre. Ni su mujer. Ni su salvación. Cuando por fin me dejó un mensaje de voz, llorando, suplicando, solo le respondí con una frase por escrito: vuelve con tu madre, si es que sigue libre. No necesitaba insultarle. Ya se había destruido solo. Cada palabra que no dije fue más fuerte que cualquier grito. La dignidad también se escribe en silencio. No necesité mover un dedo más. La ley hizo lo que yo no podía haber planeado mejor. Les quitaron todo: el dinero, la reputación, la comodidad. Y yo, gané mi paz. No por venganza, sino por justicia. No me alegraba de su dolor, pero sí de mi libertad. La primera noche sin sobresaltos fue extraña. Me desperté varias veces creyendo que había olvidado algo, pero solo era el hábito de vivir en tensión. El estudio era pequeño, pero cada rincón era mío. Dormí por fin sin miedo, sin rencor, sin asco. La traición se había ido, y yo me había quedado. Con el dinero que logré salvar, me inscribí en un curso nocturno de contabilidad. Dejé la limpieza sin culpa, sin mirar atrás. Cada número que aprendía era una puerta nueva que se abría. Ana seguía a mi lado, animándome, empujándome a seguir. Había empezado de cero, pero por fin en dirección correcta. En el curso de contabilidad conocí a David, un profesor joven, paciente, con una voz serena que contrastaba con todo el ruido que yo había vivido. No intentaba impresionarme ni salvarme, solo me escuchaba y respetaba mis silencios. Me hablaba del futuro sin prometer nada, sin invadir. Y eso, para mí, ya era mucho. No buscaba amor, pero el respeto me enseñó que aún podía sentir. Con David no hubo fuegos artificiales, ni drama, ni promesas vacías. Solo conversaciones largas, miradas tranquilas y una mano que me ofrecía compañía sin exigir nada a cambio. Me costó confiar, pero él nunca presionó. Me dejó construir de nuevo a mi ritmo. Y por primera vez, amar no dolía. A veces, en noches silenciosas, abro las carpetas donde guardé las grabaciones, no para torturarme, sino para recordarme quién fui. Ya no duele. Al contrario, me miro como quien observa una herida que ya cicatrizó. Esa mujer cansada, traicionada, ya no está. Pero sin ella, yo no estaría aquí. Aquellas cámaras no solo grabaron una traición. Grabaron el momento exacto en que decidí renacer. Fueron mis testigos, mis aliadas, mis pruebas y mi liberación. Gracias a ellas, dejé de ser invisible. Y convertí mi dolor en fuerza. Aprendí a dormir sola sin sentir vacío, a disfrutar de un café sin sobresaltos, a mirar el espejo sin vergüenza. No necesitaba ser perfecta, solo libre. Cada paso, cada decisión, era un ladrillo en mi nueva vida. Y aunque aún tenía miedos, ya no me paralizaban. Por fin era yo, sin permiso de nadie. Un día, meses después, Carmen me buscó. Llegó al trabajo, demacrada, con ojeras y una carpeta en la mano. Quería hablar. Le dije que no. No necesitaba escuchar su versión, ni su arrepentimiento, ni sus excusas. Lo único que merecía era distancia. Escribí muchas veces una carta para Marcos. Quería explicarle todo lo que me robó: tiempo, energía, dignidad. Pero nunca la envié.
Porque entendí que no merecía mis palabras, ni mi historia. Él ya había tenido suficiente de mí, demasiado. El día que recibí mi primer salario como auxiliar contable, lloré sola en la parada del autobús. No por tristeza, sino por alivio. Ya no limpiaba los restos de otros, construía lo mío. Ese sueldo no era mucho, pero era limpio, honesto, mío. Y con él, cerré el círculo. La paz no llegó con venganza ni justicia. Llegó en forma de rutina nueva, de decisiones pequeñas, de silencio sin miedo. Llegó con la certeza de que nunca más me conformaría con menos de lo que merezco. Y esa paz, era mía. Nadie podía quitármela. Había días en los que aún despertaba sobresaltada, esperando oír su voz desde la cocina o los pasos de Carmen por el pasillo. Pero solo era el eco de una costumbre que ya no existía. Me abrazaba a la almohada y recordaba que ahora todo era mío, mis decisiones, mis silencios, mi cama. La libertad no hacía ruido, pero lo llenaba todo. David me enseñó a hablar de mí sin pedir perdón. Me escuchaba con una paciencia que desarmaba mi desconfianza, y poco a poco, me creí merecedora de ese amor sereno. No me rescató, me acompañó. Y eso fue más valioso que cualquier promesa. Por primera vez, no necesitaba mendigar afecto. Ana seguía en mi vida, con sus frases breves pero certeras, como si supiera siempre lo que necesitaba oír sin que yo lo dijera. Nos reíamos más ahora. De todo. De nada. De lo absurdo que había sido pensar que el dolor era parte del amor. Éramos dos mujeres cansadas, que habían decidido no rendirse. Una tarde, encontré en una librería de segunda mano un diario en blanco. Lo compré sin pensarlo. Empecé a escribir, sin filtros, sin correcciones. Cada página era una herida curada. Escribir se volvió un refugio, un espejo. Me di cuenta de que no solo había sobrevivido, había vuelto a nacer. Nunca más volví a ese barrio. Ni a esa calle. Ni a esa casa. Preferí dejar esos muros al tiempo, que todo lo borra. Si alguna vez me cruzara con ellos, no me temblaría la voz. No por odio, sino porque ya no me importaban. El olvido, a veces, es la forma más profunda de justicia. Cuando me entregaron el diploma del curso, lo miré con una mezcla de orgullo y melancolía. No era solo un papel. Era una prueba. Un acto de fe. Cada número aprendido, cada noche sin dormir, cada lágrima no derramada, estaba ahí. Enmarcado. Brillando por todo lo que me costó. Un domingo por la mañana, mientras preparaba el desayuno, me sorprendí tarareando una canción. Sin tristeza. Sin peso. Fue entonces cuando lo entendí, la felicidad no llega de golpe. Se filtra poco a poco, como la luz entre las cortinas. Y cuando menos te das cuenta, ya está dentro. Nunca más volví a instalar cámaras. No por miedo, sino porque ya no necesitaba mirar a escondidas. Ahora, confiaba en mi intuición. En mi fuerza. En mi capacidad de irme si algo dolía. No era desconfianza. Era sabiduría. Había aprendido a marcharme antes de romperme. A veces, pienso en la mujer que fui. No la juzgo. La abrazo. Porque lo dio todo sin recibir nada. Porque creyó cuando ya no debía creer. Porque resistió más de lo necesario, y aún así, tuvo el valor de empezar de nuevo. Esa mujer sigue en mí. Pero ya no está sola. Caminando por el mercado, vi una pareja que discutía en voz baja. La mujer bajaba la cabeza. Él apretaba los dientes. Sentí una punzada antigua en el estómago. Quise acercarme. Decirle algo. Pero solo la miré a los ojos al pasar, como quien dice, sal de ahí, aún estás a tiempo. Y seguí caminando. Nunca imaginé que algo tan pequeño como una cámara de seguridad sería el comienzo de mi libertad.
Pensé que me protegería de extraños, pero me protegió de quienes dormían a mi lado. No captó un crimen. Captó una verdad. Y esa verdad me salvó. Ahora vivo con menos cosas, pero con más espacio. No hay gritos, ni tensión, ni miedo al reloj. Mi casa huele a café y a calma. A veces, me permito llorar. No de dolor, sino de gratitud. Por todo lo que fui, y por todo lo que nunca más volveré a ser. Cada vez que lleno un formulario y marco, estado civil, soltera, sonrío. No porque esté sola, sino porque por fin estoy completa. No soy la mitad de nadie. No soy un complemento. Soy una historia entera. Una historia que empezó con cansancio, traición y rabia, y terminó en silencio, en libertad, en amor propio. No todas las guerras se ganan luchando. Algunas se ganan caminando hacia la puerta, cerrándola, y no volviendo jamás. Y si alguna vez alguien me pregunta cómo salí de todo eso, diré la verdad, no lo hice sola. Lo hice con miedo. Lo hice con dolor. Lo hice rota. Pero lo hice. Y por eso, nunca más me sentiré débil.